El murmullo del auditorio tenía una textura cruel, como si cada susurro llevara escondida una risa anticipada. Cuando el decano terminó de presentar el seminario y pronunció el nombre de Amina Johnson, varias cejas se arquearon al mismo tiempo. Una adolescente negra, con una libreta gastada bajo el brazo, caminó hacia el estrado donde solían pararse profesores con décadas de prestigio. Amina respiró hondo. No buscaba aprobación. Había venido a decir la verdad. He encontrado una solución, dijo con voz firme, al problema que ha dividido a este departamento durante 30 años. El silencio duró apenas un segundo. Luego estalló la risa. No una carcajada abierta, sino ese tipo de risa educada que se filtra por las comisuras de la boca, la que pretende pasar por incredulidad académica. Un profesor de barba gris se inclinó hacia su colega y murmuró algo sobre entusiasmo juvenil. Otro ajustó sus gafas como si así pudiera enfocar mejor el error que estaba a punto de presenciar. Amina no se inmutó. Recordó a su abuela repitiéndole que la paciencia es una forma de inteligencia. Encendió el proyector. En la pantalla apareció una ecuación conocida por todos en la sala, una que había resistido generaciones de intentos, una pared de símbolos que había humillado carreras enteras. Amina señaló una parte concreta, una grieta diminuta que nadie había querido mirar demasiado de cerca. Aquí, continuó, no hay un límite insalvable. Hay una suposición heredada. Las risas se apagaron un poco, transformándose en carraspeos. Amina explicó cómo había llegado allí, noches en la biblioteca pública porque en casa no había silencio, apuntes escritos en los márgenes de libros prestados, la intuición que le decía que cuando algo parece imposible durante demasiado tiempo, suele ser porque todos están mirando desde el mismo ángulo. Habló de simetrías ocultas, de cambiar el orden de una operación que nadie se había atrevido a tocar por respeto casi religioso. Un profesor levantó la mano, con una sonrisa condescendiente. ¿Eres consciente de que lo que propones contradice 3 teoremas fundamentales? Soy consciente, respondió Amina, de que esos teoremas se sostienen sobre una condición que aquí no se cumple. La tensión se volvió palpable. Algunos dejaron de sonreír. Otros se inclinaron hacia adelante, pese a sí mismos. Amina avanzó paso a paso, como quien cruza un puente invisible confiando en cada pisada. Mostró una demostración alternativa, sencilla hasta resultar incómoda. Era como si hubiera encendido una luz en una habitación donde todos se habían acostumbrado a la penumbra. Esto es imposible, dijo alguien desde el fondo. Eso dijeron cuando se propuso por primera vez, contestó Amina sin levantar la voz, y eso mismo se dijo cuando se corrigió. El decano frunció el ceño. Pidió que se detuviera. Se acercó a la pantalla y observó los cálculos. El auditorio contuvo el aliento. La risa había muerto del todo, sustituida por un silencio denso, expectante, casi reverencial. Amina notó cómo le temblaban las manos, pero siguió. No por orgullo, sino porque sabía que había llegado demasiado lejos para retroceder. Mientras hablaba, recordó el día en que un orientador escolar le dijo que apuntara a algo más realista. Recordó a su madre trabajando turnos dobles, recordándole que el conocimiento no pide permiso. Cada símbolo que trazaba era una respuesta a esas voces. Un profesor pidió el marcador. Quiso replicar, pero se quedó inmóvil frente a la pizarra. Reescribió la ecuación, siguió el camino que Amina había señalado, y se detuvo justo donde siempre se detenían todos. Parpadeó. Volvió a empezar. El auditorio observaba como si asistiera a un truco de magia que empezaba a dejar de ser truco. Si esto es correcto, murmuró, entonces hemos estado equivocados. No hubo aplausos. Todavía no. Había algo más fuerte que la celebración, el vértigo. Amina sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que probar una idea es solo el comienzo. Lo difícil viene después, cuando el mundo tiene que reorganizarse alrededor de ella. El decano pidió un receso. Los profesores se agruparon en pequeños círculos, hablando en voz baja. Algunos evitaban mirarla. Otros la observaban con una curiosidad nueva, casi incómoda. Amina se sentó en la primera fila, apretando su libreta como si fuera un salvavidas. Sabía que en esos minutos se decidiría algo más grande que su propio destino. Uno de los catedráticos más influyentes se le acercó. Tenía los ojos cansados, pero atentos. ¿De dónde sacaste esta idea?, preguntó.
Amina dudó un instante y luego respondió con honestidad. De no aceptar que siempre se ha hecho así sea una respuesta suficiente. El hombre asintió lentamente, como si esas palabras le pesaran más que cualquier ecuación. En ese momento, el decano regresó al estrado y pidió a Amina que volviera a subir. El auditorio volvió a llenarse, pero ya no era el mismo. Algo se había roto, o quizá algo se había abierto. Amina caminó hacia adelante mientras en la pantalla reaparecía la ecuación, ahora acompañada por una serie de anotaciones nuevas que uno de los profesores había añadido durante el receso. Ella las leyó, comprendió el cambio, y sintió como una sonrisa apenas perceptible se dibujaba en su rostro, justo cuando el decano aclaró la garganta y dijo que necesitaban que explicara, una vez más, ese paso exacto donde todo parecía derrumbarse y reconstruirse al mismo tiempo, y Amina levantó el marcador, lista para empezar justo ahí. Amina apoyó la punta del marcador en la pizarra como si fuera una brújula buscando el norte. El auditorio estaba tan quieto que se oía el zumbido eléctrico del proyector. Ella comenzó a trazar una línea curva, lenta, deliberada, explicando cómo ese pequeño desvío conceptual permitía que la ecuación respirara por primera vez. No era un atajo, era una puerta que siempre había estado ahí, invisible por costumbre. Cuando se asume continuidad en este punto, dijo, se ignora la discontinuidad inducida por el propio sistema. No es un error de cálculo, es un error de mirada. Un murmullo recorrió la sala. Amina escribió una serie de pasos intermedios que nadie solía mostrar en conferencias porque complicaban la presentación. Ella los mostraba precisamente por eso. Cada paso era una piedra firme. Cada piedra desmentía décadas de resignación elegante. El profesor de barba gris levantó la mano otra vez, pero ahora no sonreía. Si aceptamos esto, dijo, entonces el resultado no solo existe, sino que es único. Exacto, respondió Amina. Y eso cambia todo. Un silencio pesado cayó como una cortina. Cambiarlo todo no era una frase que los académicos pronunciaran a la ligera. Implicaba revisar artículos, corregir libros, admitir que el muro que protegía cierta reputación también ocultaba un punto ciego. Amina sintió ese peso, pero no retrocedió. Había pasado demasiadas noches preguntándose si estaba loca. Saber que no lo estaba era una forma de libertad que no pensaba negociar. Desde la segunda fila, una profesora joven tomó notas con furia, como si temiera que la idea escapara si no la atrapaba en el papel. Un estudiante de doctorado, invitado al seminario, miraba a Amina con los ojos muy abiertos, reconociendo en ella algo que él mismo había sentido y aprendido a callar. El decano se sentó, lentamente, como si sus rodillas hubieran decidido por él. Continúa, pidió. Amina pasó a la siguiente parte, la demostración empírica. Mostró simulaciones sencillas, datos que había generado con un ordenador viejo y programas gratuitos. Nada de laboratorios caros, nada de financiamiento exclusivo. Solo tiempo, paciencia y una obstinación que había aprendido a convertir en método. Al ver los resultados repetirse una y otra vez, idénticos, inevitables, algunos profesores intercambiaron miradas rápidas, casi culpables. ¿Quién supervisó este trabajo?, preguntó una voz con filo. Amina respiró antes de responder. Nadie, dijo. Lo revisé con quien estuvo dispuesto a escucharme. La respuesta cayó como una bofetada. No porque fuera insolente, sino porque revelaba algo incómodo, que la supervisión no siempre garantiza visión, y que la ausencia de ella no implica falta de rigor. El profesor influyente frunció el ceño, no con enojo, sino con una concentración nueva. Explícame este paso otra vez, pidió señalando la pizarra. Aquí, donde cambias el orden. Amina lo hizo. Más despacio. Como si hablara con alguien que por primera vez quería entender, no ganar. Mientras explicaba, recordó la primera vez que se atrevió a cambiar ese orden, el miedo casi físico que sintió, como si estuviera cometiendo una herejía. Recordó también la calma que llegó después, cuando el resultado encajó con una elegancia tan simple que le dolió no haberlo visto antes. No lo cambié por rebeldía, añadió. Lo cambié porque el sistema lo exige. El profesor asintió, y por un instante pareció más viejo y más honesto. Se giró hacia el decano. Necesitamos verificar esto formalmente, dijo. Pero si se sostiene. No terminó la frase. No hizo falta. Amina sabía lo que venía. Comités,
revisiones, resistencias silenciosas. Sabía también que ese era el precio de tocar un nervio profundo. El auditorio, que al principio la había mirado como una intrusa, ahora la observaba como una variable nueva, imposible de ignorar. El decano se levantó otra vez. Amina, dijo, ¿estarías dispuesta a trabajar con nosotros para desarrollar esto? La pregunta llevaba escondida una oferta y una prueba. Trabajar con ellos significaba entrar en un sistema que había dudado de ella. Negarse significaba aislarse. Amina no respondió de inmediato. Miró la pizarra, las ecuaciones que ya no le pertenecían solo a ella. Pensó en su madre, en su abuela, en la niña que había sido copiando problemas en cuadernos usados. Estoy dispuesta, dijo al fin, siempre que el trabajo sea honesto. Un murmullo de aprobación recorrió la sala, pero Amina percibió también algo más, una incomodidad que no se iría tan fácilmente. La verdad no suele pedir permiso, pero exige consecuencias. Mientras el seminario se acercaba a su cierre formal, ella sabía que lo importante apenas comenzaba. Cuando el público empezó a levantarse, varios profesores se acercaron con preguntas, con objeciones más suaves, con un respeto que aún se estaba aprendiendo. El estudiante de doctorado le pidió una copia de los cálculos. La profesora joven le sonrió como quien reconoce a una aliada. Amina recogió sus cosas con calma, consciente de que cada gesto era observado, interpretado. Al salir del auditorio, el pasillo largo parecía distinto, como si el edificio mismo hubiera cambiado de postura. Amina caminó despacio, escuchando fragmentos de conversaciones detrás de ella, sabiendo que su nombre se estaba pronunciando de otra manera. No con risa, no con condescendencia, sino con esa mezcla peligrosa de admiración y resistencia. Al llegar a la puerta de salida, se detuvo un segundo, porque detrás de ella alguien la llamó por su nombre, y en la voz había urgencia, y quizá algo más, y Amina se giró justo cuando esa persona levantaba un cuaderno lleno de anotaciones nuevas y decía que había encontrado algo que podía llevar la solución aún más lejos, y ella dio un paso hacia adelante, lista para escuchar. Amina tomó el cuaderno que le ofrecían como si fuera un objeto frágil. Las páginas estaban cubiertas de símbolos apretados, flechas, signos de exclamación al margen. Reconoció de inmediato el patrón. Alguien había seguido su camino y había visto más allá. Levantó la vista y se encontró con el profesor influyente, el mismo que minutos antes había pedido repetir un paso. Ahora no había dureza en su rostro, sino una concentración casi juvenil. Si extendemos tu enfoque, dijo, a este caso límite, aparece una relación inesperada. No la había visto nunca. Amina hojeó las páginas con rapidez, su mente corriendo más rápido aún. Allí estaba, una generalización natural, elegante, peligrosa. Sonrió, no por vanidad, sino por reconocimiento. La idea era buena. Muy buena. Funciona, dijo, pero cambia las condiciones iniciales. Tendremos que demostrar que no rompe la estabilidad. Exactamente, respondió él, y por primera vez no sonó como un guardián del umbral, sino como un colaborador. Caminaron juntos por el pasillo, seguidos por otros que se sumaban a la conversación como satélites atraídos por una nueva gravedad. Las palabras se superponían, revisión, publicación, implicaciones. Amina escuchaba, intervenía cuando era necesario, pero una parte de ella observaba desde afuera, consciente de lo rápido que había cambiado el clima. Sabía que la aceptación podía ser tan peligrosa como el rechazo, porque trae consigo apropiaciones silenciosas. Al llegar a una sala pequeña, improvisaron una reunión. Alguien cerró la puerta. Otro trajo café. Amina se sentó sin que nadie se lo pidiera. En la pizarra blanca, el profesor influyente comenzó a escribir, pero se detuvo. ¿Te importa si escribes tú?, preguntó. La pregunta, simple, fue un gesto de desplazamiento. Amina asintió y se levantó. Tomó el marcador. Por un segundo, recordó la risa inicial, el murmullo cruel. Luego escribió. El trazo fue seguro. Las ecuaciones crecieron, conectándose como un mapa que por fin mostraba sus rutas ocultas. Aquí, dijo, es donde suele romperse. Si mantenemos esto constante, todo colapsa. Pero si permitimos que varíe, entonces el sistema se autoajusta, completó la profesora joven, levantándose de golpe. Es como si hubiera estado esperando ese permiso. Amina la miró con sorpresa y gratitud.
Asintió. La habitación vibraba con una energía contenida, peligrosa y hermosa. No era consenso, era descubrimiento compartido. Uno de los profesores más escépticos carraspeó. Esto va a generar resistencia, dijo. Mucha. Lo sé, respondió Amina. Pero la resistencia no invalida un resultado. El hombre la observó largo rato y luego sonrió con cansancio. Ojalá alguien me lo hubiera dicho antes. Las horas pasaron sin que nadie se diera cuenta. Afuera, el sol comenzó a caer, proyectando sombras largas que se colaban por las ventanas. Amina sentía el cansancio en los hombros, pero también una claridad extraña. Cada objeción era respondida, no con defensa, sino con estructura. Cada duda encontraba un punto donde apoyarse. En un momento, el decano entró sin hacer ruido. Observó la pizarra, las hojas esparcidas, el grupo inclinado hacia adelante como si compartieran un secreto antiguo. Esto va a cambiar el departamento, dijo finalmente. Y más allá. Amina no respondió de inmediato. Pensó en lo que significaba cambiar. Pensó en quién paga el precio de esos cambios. Pensó en los nombres que quedarían en los márgenes si no se vigilaba el proceso. Cambiar no es suficiente, dijo. Hay que hacerlo bien. El decano la miró con atención renovada. Entonces ayúdanos a hacerlo bien. Esa noche, cuando Amina salió del edificio, el aire estaba frío y limpio. Caminó sola unos metros antes de sacar el teléfono. Llamó a su madre. No habló de ecuaciones. Habló del silencio, de cómo había cambiado. Su madre escuchó y luego dijo algo simple, que estaba orgullosa. Amina cerró los ojos un segundo, dejando que esas palabras hicieran su trabajo. Al día siguiente, los correos comenzaron a llegar. Invitaciones a conferencias. Solicitudes de borradores. Algunas felicitaciones sinceras. Algunas cautelosas. Amina respondió con precisión, sin prisa. Sabía que la velocidad podía ser enemiga de la verdad. En una reunión posterior, alguien sugirió adelantar una publicación con nombres establecidos al frente. No, dijo Amina con calma. El orden importa. Hubo incomodidad. Luego, una discusión franca. No fue fácil. Pero tampoco fue imposible. Amina había aprendido que defender una idea también implica defender el espacio que la hizo posible. Mientras tanto, el estudiante de doctorado le envió un mensaje con una pregunta audaz. Amina respondió. La profesora joven propuso un seminario abierto. Amina aceptó. Poco a poco, la solución dejaba de ser una anomalía y comenzaba a convertirse en lenguaje. Una tarde, de regreso a la biblioteca pública donde todo había empezado, Amina se sentó en la misma mesa de siempre. Abrió su libreta gastada. Escribió una nota al margen, no olvidar cómo se sintió la risa. No por rencor, sino por memoria. Sabía que vendrían más pruebas, más risas, más silencios densos. Sabía también que ahora había algo distinto, un punto firme desde el cual avanzar. Levantó la vista y vio a una niña observándola desde la mesa de enfrente, curiosa, con un lápiz mordido entre los dientes. Amina le sonrió. La niña devolvió la sonrisa, tímida. En ese instante, Amina entendió que la demostración más importante aún no estaba escrita en ninguna pizarra, y mientras cerraba la libreta y se levantaba para irse, su mente ya estaba trabajando en el siguiente paso, uno que todavía no tenía nombre, pero que pedía ser pensado. Amina salió de la biblioteca con el sonido de las páginas aún resonándole en los oídos. La noche había caído sin aviso, y las luces de la calle dibujaban charcos dorados sobre el asfalto. Caminó despacio, dejando que el aire frío ordenara sus pensamientos. Sabía que el siguiente paso no era solo matemático, era humano. Las ideas no avanzan solas, necesitan cuerpos dispuestos a sostenerlas. En los días que siguieron, el seminario abierto tomó forma. No sería una conferencia cerrada ni un evento exclusivo. Amina insistió en que cualquiera pudiera entrar, hacer preguntas, incluso equivocarse en voz alta. La resistencia apareció de inmediato, envuelta en palabras como control de calidad y prestigio institucional. Ella escuchó, respondió, negoció sin ceder lo esencial. El conocimiento, pensaba, se oxida cuando se guarda bajo llave. La primera sesión fue caótica y hermosa. El aula estaba llena de estudiantes,
investigadores, curiosos que habían oído rumores sobre una solución imposible. Amina comenzó desde el principio, no desde la cima. Explicó el problema como si fuera una historia antigua, una pregunta que había sobrevivido porque nadie se había atrevido a contarla de otra manera. Cuando llegó al punto de ruptura, no hubo risas. Hubo manos levantadas, voces temblorosas, discusiones que se encendían y se apagaban como chispas. Un profesor visitante intentó desacreditarla con una objeción elegante. Amina no lo interrumpió. Cuando terminó, ella repitió su argumento con más claridad de la que él mismo había usado, y luego mostró dónde se doblaba sin romperse. El hombre se quedó en silencio, y en ese silencio no hubo derrota, sino aprendizaje. Algunos estudiantes aplaudieron sin darse cuenta. Amina los miró y negó suavemente con la cabeza. Todavía no. Las semanas se convirtieron en meses. La solución empezó a circular en borradores, en pizarras borradas 1000 veces, en conversaciones nocturnas. Cada nueva aplicación revelaba un matiz distinto. Amina se convirtió, sin proponérselo, en un punto de referencia. La llamaban para opinar, para mediar, para explicar. Aprendió a decir que no. Aprendió también a pedir ayuda. La genialidad solitaria, había descubierto, es un mito cómodo. Una mañana recibió un correo que la dejó inmóvil. Un grupo de investigadores de otra universidad afirmaba haber llegado a un resultado similar. No citaban su trabajo. Amina cerró los ojos. Sintió la vieja tensión en el pecho, esa mezcla de rabia y cansancio. Llamó a la profesora joven. Hablaron largo rato. Decidieron responder con hechos, no con acusaciones. Publicaron un preprint detallado, transparente, con fechas claras. El ruido aumentó, pero también la claridad. En medio de todo, Amina siguió volviendo a la biblioteca pública. Se sentaba en la misma mesa, a veces sin abrir la libreta, observando. Veía a estudiantes luchar con problemas pequeños que les parecían enormes. Veía a adultos regresar al estudio con vergüenza y esperanza mezcladas. Un día, la niña del lápiz mordido se le acercó. ¿Eres profesora?, preguntó. Amina sonrió. Soy alguien que aprende, respondió. La niña asintió, como si eso fuera suficiente. Le mostró su cuaderno. Era un desastre encantador de números torcidos y dibujos al margen. Amina se inclinó y señaló algo simple, una relación que la niña no había visto. Sus ojos se iluminaron. No fue una solución monumental. Fue algo mejor, una chispa. Esa noche, Amina entendió que su trabajo no terminaría con una publicación. Entendió que cada sistema que se corrige revela otros errores, más profundos. En una reunión tensa, cuando se discutía el impacto mediático del descubrimiento, alguien sugirió suavizar el relato, hacerlo más aceptable. No, dijo Amina. La verdad no necesita maquillaje. Hubo miradas incómodas. Hubo silencios largos. Pero también hubo asentimientos lentos, honestos. El profesor influyente, ahora menos influyente y más humano, la apoyó. El decano suspiró, como quien acepta una marea. El día que la solución fue finalmente aceptada por una revista importante, Amina no celebró. Caminó hasta el auditorio vacío donde todo había empezado. Se sentó en la primera fila. Cerró los ojos. Escuchó el eco imaginario de la risa. Ya no dolía igual. Era un recuerdo, no una herida abierta. Al salir, su teléfono vibró con un mensaje del estudiante de doctorado. Había encontrado una extensión inesperada, algo que conectaba el problema con un campo distinto. Amina sonrió. Respondió con una pregunta, no con una respuesta. Sabía que las buenas ideas crecen mejor cuando no se las ahoga con certeza. Mientras caminaba por el campus, Amina sintió por primera vez que el futuro no era una promesa lejana, sino un espacio que se estaba construyendo paso a paso. Cada conversación, cada corrección, cada negativa consciente era parte de ese edificio invisible. Miró el cielo, oscuro y abierto, y pensó en todas las suposiciones heredadas que aún esperaban ser cuestionadas, y en cómo, al día siguiente, volvería a empezar, no desde cero, sino desde ese punto exacto donde el pensamiento se atreve a cambiar de dirección. Amina se detuvo en el centro del campus cuando el primer rayo de sol atravesó las nubes, tiñendo de oro los edificios antiguos. No había cámaras, ni aplausos, ni titulares en ese instante,
pero allí, en ese silencio luminoso, comprendió el verdadero alcance de lo que había ocurrido. No era solo una ecuación resuelta ni un error histórico corregido. Era una grieta abierta en una estructura que durante demasiado tiempo había confundido autoridad con verdad. Las semanas posteriores trajeron lo inevitable: entrevistas, debates públicos, mesas redondas donde su nombre aparecía junto a palabras como revolución y cambio de paradigma. Amina escuchaba con atención, pero siempre volvía a lo mismo cuando le pedían una frase memorable. Decía que la solución no le pertenecía, que las ideas no nacen en el vacío, que lo único verdaderamente imperdonable en el conocimiento es dejar de preguntar. Algunos asentían. Otros sonreían con incomodidad. Ella ya sabía distinguir la diferencia. El auditorio donde todo había comenzado volvió a llenarse, esta vez sin risas ocultas. Estudiantes de distintos orígenes ocupaban los asientos, algunos de pie, otros sentados en el suelo. Amina subió al estrado con la misma libreta gastada. No para demostrar nada, sino para cerrar un círculo. Habló de errores productivos, de la valentía que requiere decir no lo sé, de cómo las suposiciones heredadas pueden convertirse en jaulas invisibles. Cuando terminó, no hubo un aplauso inmediato. Hubo algo mejor, un silencio cargado de comprensión, seguido de una ovación que no buscaba celebrarla a ella, sino lo que representaba. Entre el público, la niña de la biblioteca levantó la mano. Su voz era pequeña, pero clara. ¿Y si alguien se ríe de mí?, preguntó. Amina bajó del estrado y se acercó. Entonces sigue, respondió. La risa es solo el sonido del miedo cuando se da cuenta de que puede estar equivocado. La frase recorrió la sala como una corriente eléctrica. No porque fuera ingeniosa, sino porque era verdadera. Amina vio cómo algunos profesores evitaban mirarse, como otros asentían con una honestidad que antes no se permitían. El conocimiento, entendió, también necesita humildad para crecer. Con el tiempo, la solución comenzó a aparecer en libros de texto, en clases introductorias, explicada con una naturalidad que habría parecido imposible meses atrás. El nombre de Amina figuraba en las referencias, pero ella sabía que el verdadero triunfo no estaba en la cita, sino en la normalización. Cuando algo deja de ser extraordinario y se vuelve parte del lenguaje común, es porque ha encontrado su lugar. Una tarde, mientras caminaba por su antiguo barrio, pasó frente a la casa donde había crecido. La ventana de su cuarto seguía siendo la misma. Se detuvo un momento, recordando las noches de estudio, el cansancio, la duda persistente. Sonrió al pensar que nada de eso había sido en vano. Cada obstáculo había afinado su mirada, cada no había fortalecido su criterio. No había atajos en ese camino, y por eso mismo valía la pena. Amina aceptó un puesto académico, pero con condiciones claras. Programas abiertos, mentorías reales, espacios donde las voces jóvenes no fueran toleradas, sino escuchadas. Algunos colegas la llamaron idealista. Ella aceptó el término como un elogio. Sabía que el realismo sin imaginación es solo una forma educada de rendirse. En su primera clase, escribió una sola frase en la pizarra: nada está prohibido de ser pensado. Luego se giró hacia sus estudiantes y esperó. Vio nervios, entusiasmo, incredulidad. Se reconoció en ellos. Y entendió que su mayor legado no sería una solución elegante, sino la confianza de atreverse a buscar otras. Años después, cuando la historia de aquel seminario inicial se contaba casi como una leyenda, Amina regresó una vez más al auditorio vacío. Se sentó en la misma primera fila. Cerró los ojos. Ya no escuchó risas ni murmullos. Solo el eco de una pregunta que había cambiado de forma, pero no de esencia. Se levantó, caminó hacia la salida y, antes de apagar la luz, miró el espacio con gratitud. Porque al final, no fue la risa lo que se detuvo aquel día. Fue algo más profundo. Se detuvo la costumbre de no escuchar. Se detuvo la comodidad de lo incuestionable. Y en ese silencio nuevo, fértil, una adolescente que se negó a aceptar límites prestados había demostrado que el conocimiento avanza cuando alguien se atreve a decir y si no, y tiene el coraje de demostrarlo.